La Casa Real Británica está pasando por uno de los momentos más complicados y revueltos tras conocerse ese doble cáncer al cual está haciendo frente esta familia. Es que Kate Middleton se sometía a cirugía abdominal y muchos rumores que apuntaban a que el estado de salud de la princesa de Gales no era nada bueno. Llegó a decirse incluso que había estado en coma inducido. Tras su recuperación, Kate comenzó a aparecer muy discretamente en pequeños actos oficiales y en fotos de la prensa siendo cazada por algunos paparazzis, lo que había dado a entender que algo pasaba dentro de la familia real, hasta que ella misma decidía confesarle al mundo a través de un vídeo que padecía cáncer y que estaba en tratamiento, al igual que su suegro, el rey Carlos III. Después apareció casi in extremis en uno de los eventos nacionales más importantes del Reino Unido, como lo fue el Trooping of the Colour. Por lo tanto, ahora nos preguntamos qué estrategia de comunicación sigue Kate Middleton en este momento tan delicado de su vida y cómo afecta actualmente su imagen pública. Incluso nos podemos preguntar también cómo han sido sus últimas apariciones en sociedad y cuáles son sus intenciones de cara al futuro más próximo. Y es que desde que Kate sacó a la luz ese vídeo personal en el que revela el motivo real de su cirugía abdominal y su cáncer, sus apariciones mediáticas han sido más que esperadas por la prensa, aunque ella se ha mantenido en la más absoluta discreción hasta el Trooping of the Colour. Parece ser que ha vuelto a hablar Gustavo Egusquiza, que sería el amigo de Kate Middleton, el único periodista español que ha sido invitado por la difunta reina Isabel II de Inglaterra al histórico castillo de Balmoral, y ha analizado algunas de las últimas apariciones de Catherine, por supuesto, y ha revelado para un medio digital cuáles serían sus intenciones en cuanto a la estrategia de comunicación en este momento tan delicado. Él dice que la estrategia consiste en incorporar a Kate progresivamente en los actos públicos, que su salud todavía es delicada, pero que en el Trooping se vio una imagen bastante mejorada de ella. Es la joya de la corona en estos momentos porque saben que es el futuro de la monarquía británica y están cuidando al detalle cada una de sus apariciones. Esa aparición fue vital, decía Gustavo Egusquiza, había amainado mucho las críticas que habían recibido por la falta de transparencia tras esa intervención, y es que tras su vídeo revelador su popularidad también se había visto afectada, que había mostrado una nueva cara de su personalidad más íntima, más sincera y cercana, y luego su popularidad había ganado en ceros desde su comunicado. El experto en viajes internacionales de lujo, Gustavo Egusquiza, habría dicho que los británicos le dicen que le recuerda mucho a la reina Isabel II, no tanto a Lady Di como mucha gente decía en cuanto a las princesas de Gales, porque Kate Middleton, según asegura el señor Egusquiza, sería esa imagen de estabilidad, de tranquilidad ante la adversidad y sobre todo de estoicismo. Hay que tener en cuenta que Catherine y William son como un símbolo de modernidad en el Reino Unido y de la evolución de la monarquía en UK, y es que sus apariciones podrían cambiar esta visión tan positiva que se tiene de ellos. Tal y como asegura este experto, Catherine y William representan a la generación de los 80, una generación mucho más moderna, evidentemente, que la de Carlos y Isabel II, teniendo una introspección mayor y hablando de cosas que antes no se hablaba. Ha habido una gran modernización por parte de Kate Middleton, que se espera que siga adelante. Ella juega con una ventaja de que es una persona muy empática, ha crecido en un entorno familiar muy estable y tiene la cabeza muy bien amueblada. La gente puede detectar en ella esa empatía y fragilidad y al mismo tiempo esa fortaleza, esa dualidad que atrae al público porque se sienten muy identificados con ella. Aunque sea una royal, también la ven como un pariente cercano, una amiga o una vecina que se presta para aconsejarnos y para ayudarnos. Así como la imagen del príncipe William, que también puede verse afectada por alguna de las apariciones públicas de su esposa, aunque en este caso Gustavo Egusquiza asegura que son totalmente positivas para él, diciendo: muchos hogares y muchas familias han pasado por el cáncer y se sienten muy identificados con lo que está teniendo que lidiar el príncipe William. Es una imagen que le beneficia y que le viene muy bien a la hora de generar empatía en el público. Por lo tanto, Kate no solo está llevando a cabo una estrategia de comunicación cuidada en cuanto a sus apariciones, sino que el príncipe William también está teniendo que ver en todo ello. Hay que recordar que el otro día la señora Helen Wade, la corresponsal de la BBC, decía que el príncipe William se había equivocado muchísimo, básicamente que la había cagado en cuanto a las cosas que planteaba en las comunicaciones del palacio, lo que estaba pasando con su esposa Kate Middleton,
que finalmente quiso ayudarla y tapar tanto lo que le estaba pasando que resultó tan chocante que finalmente se estrelló. Pero es que Kate muestra una imagen más cercana que las demás Royal con el público. Esto es algo muy importante ya que determina el éxito o el fracaso de estas figuras monárquicas en la realeza. Gustavo Egusquiza hablaba todo esto en un medio de comunicación, en este caso medio digital, en el cual volvía a dar su opinión de lo que estaba pasando en la Casa Real Británica con su amiga Kate Middleton. También tenemos que hablar en el día de hoy de varias donaciones privadas que se estaban comentando en las redes sociales, algo que se suele criticar en algunos casos o suele ser motivo un poco de polémica porque a veces dicen que sería mentira, etc. Y es que hay que recordar el huracán Beryl, que fue el primer huracán de categoría 5 de la temporada 2024. Tocó en la tierra en el Caribe, fue desgradado a categoría 4 y luego a categoría 3. Se agitó y destruyó a través de Jamaica, Granada y San Vicente y también las Islas Caimán. Lo que estaban diciendo en las últimas horas varios medios de comunicación en el Reino Unido es que William y Catherine habrían realizado varias donaciones privadas para ayudar a las víctimas del huracán Beryl. Se habla de grandes cantidades de dinero que habían donado en estas donaciones privadas que estaban comentando los medios de comunicación. Y es que ha habido mucha gente que ha perdido sus hogares, ha habido un número de muertos que aumenta cada día. Desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana, este huracán que azotó la península de Yucatán y que se esperaban muchos daños en México e incluso en Texas. Muchas de las naciones caribeñas afectadas eran parte de la Commonwealth británica o parte del Reino Británico. Y es que el Palacio de Kensington informaba a todos los rincones del mundo que el príncipe William y Catherine estaban donando de forma privada. Decían desde el Daily Mail que el príncipe William y Kate habían estado donando para esos esfuerzos de socorro tras el huracán Beryl, después de que la poderosa tormenta arrasara las islas del sureste del Caribe, según se sabe, y es que el desastre natural había provocado la muerte de al menos 6 personas en Granada, en Venezuela y San Vicente y las Granadinas. A medida que la tormenta empeoraba, se había emitido una alerta de huracán para Jamaica, para Gran Caimán, para el Pequeño Caimán, y se dice que el príncipe y la princesa de Gales, que habían realizado una gira real por el Caribe en el año 2002, estaban apoyando estos esfuerzos de socorro actuales y que seguían muy de cerca todo este impacto del huracán. Se desconoce cuánto ha donado la pareja real a estos esfuerzos de socorro en este momento, pero se llega a prever que habrían sido millones de libras. Ya no tenga estos vientos turbulentos que no han permitido que se organice bien esta tormenta tropical Beryl después de salir de la península de Yucatán e introducirse a las hipercálidas aguas del Golfo de México. Como bien mencionas, el gobernador Abbott ha exhortado a las comunidades y los condados que están, digamos, en esta cuenca larguísima de pueblos y condados costeros del Golfo de México, desde Bronzeville hasta Beaumont. Básicamente desde este punto son 5 horas en carretera para llegar a Bronzeville. El tamaño de la... Es bastante curioso porque realmente están como anunciando que han donado. Es una peculiar manera real de estar gritando un poco eso, de estamos donando en privado porque no queremos atención, pero realmente informamos a todos los periodistas que estamos donando. Es algo bastante curioso, sinceramente. Dicen que la cuestión sería que podría decirse que todo este propósito era recaudar dinero y destacar algunas causas dignas e importantes, ya que ellos, si están donando, pues podría hacerlo a algunas otras personas o con influencia. Realmente lo que se estaba diciendo es que William y Kate no estaban donando de su dinero, sino que era de una fundación real que provenía de otras donaciones de otros miembros de la familia real, que simplemente ellos deciden qué se debe hacer con ese dinero que realmente no salía de sus bolsillos. De hecho, estaban colocando como una gráfica de los ingresos de lo que sería la Real Fundación del Príncipe y la Princesa de Gales. Y en este caso tenía unos ingresos de 10,100 millones de libras. Y en gastos totales desde lo que sería el ejercicio económico del año 2022 serían de unos casi 15 millones de libras. Realmente lo que son los ingresos serían todos para donaciones y legados, que serían como cerca de unos 10 millones de libras de esos ingresos totales.
Pero por otro lado tenemos el gasto total que vendría acreditado, según lo que sería esta web que nos describe toda esta comisión de caridad para el príncipe y la princesa de Gales, en unos 14,15 millones de libras. Nos faltarán por supuesto algunas noticias de esta semana, y es que el rey Carlos se enfrentaba justo hace unos días a otra ruidosa protesta en el lema "No es mi rey" en Edimburgo justo este miércoles. Hay que hablar de esto porque me pareció bastante curioso como algunos medios de comunicación estaban colocando que hubo una gran protesta contra Carlos III. En esa orden del cardo, que es básicamente el equivalente escocés de la orden de la jarretera, una orden de caballería y prestigio en la que hay que llevar pesadas túnicas de terciopelo y algunas cadenas. En esta ceremonia de este año estaba la reina Camila, el príncipe Eduardo, que fueron recibidos en esta orden. Justo ayer vimos lo que sería aquella foto que salió en muchas redes sociales diciendo que por qué no estaba Kate Middleton en esa foto que iban a sacar por parte de uno de los fotógrafos más importantes. Es un poco curioso porque Eduardo recibió el título de Duque de Edimburgo de su padre el año pasado, por lo que este honor parece un poco tardío. Y es que el palacio dijo que era un regalo por el 60 cumpleaños de Eduard. También parece notable que Camila tampoco hubiera recibido el honor antes que ahora mismo. Es que a la reina Isabel II le gustaba ocultar ciertas cosas a ciertas mujeres reales, así que tal vez fuera eso. De todos modos, parece una historia curiosa que algunos manifestantes republicanos esperaron hasta que Guillermo apareciera en Edimburgo para organizar su última protesta diciendo "No es mi rey". Si bien estaba dirigida más bien a Carlos, los protestantes no realizaron ninguna protesta antes del servicio de este miércoles en la Catedral de St. Giles. Esto recordaba mucho a la coronación escocesa del año pasado, donde la protesta del grupo Republic fue tan fuerte que sus cánticos se podían escuchar dentro de la catedral. Es surrealista escuchar estos cánticos mientras toca la banda God Save the King, Dios salve a mi rey, mientras estamos escuchando al grupo Republic pues enfadados y pidiendo la república. This time they were outside Westminster Abbey as King Charles arrived for his first Commonwealth Day service as monarch and head of the Commonwealth. And the protests are still relatively small, but I think represent a drop in support for the monarchy and relatively low approval rates for Charles. Otra cosa en la que se ha estado pensando sería lo enfadado y molesto que estaría esta gente porque el príncipe Harry había recibido el premio Paul Tillman al servicio y con qué frecuencia afirmaban que ellos eran los verdaderos servidores públicos porque hacían su trabajo real de manera sombría y sin agradecimientos ni premios, cuando en verdad siempre se están dando premios, títulos, honores a sí mismos, en este caso Edward, Camila, incluidos en la Orden del Cardo, y el Palacio de Kensington hizo otras más cosas en cuanto a la celebración de esta orden en Escocia. Los manifestantes coreaban "No es mi rey", se reunían en Edimburgo antes del servicio de acción de gracias del rey Carlos. Tanto activistas republicanos como realistas se alineaban en el Royal Mile, por donde pasó la cabalgata del rey camino a la Catedral de St. Giles. Otro grupo antimonárquico que organizaba una manifestación frente a Holyrood, a la que asistían los co-líderes de los Verdes Patrick Harvey y Lorna Slater. La policía de Escocia confirmaba más tarde que 4 personas habían sido arrestadas. Y es que siempre ocurre en este tipo de trifulcas en cuanto a lo royal y en este caso a los grupos republicanos. Entre ellos había 2 mujeres de 20 y 21 años que habían sido detenidas por alterar el orden público tras intentar presuntamente saltar una barrera de seguridad para multitudes en la Royal Mile. La fuerza dijo que un hombre también fue arrestado por robo, mientras que otro fue arrestado en relación con una orden de arresto pendiente. 3 hombres y una mujer que fueron arrestados inicialmente por presunto comportamiento amenazante y por no existir, pero esto luego se cambió a una advertencia policial solamente grabada. Durante esta ceremonia de acción de gracias, el rey recibía las joyas de la corona escocesa para conmemorar toda su coronación. Grant Mackenzie, del grupo de presión antimonárquico Republic, dijo al programa de Good Morning Scotland de la BBC que su grupo se manifestaría en el evento que describía como antidemocrático. Habría dicho que se les estaba imponiendo que teníamos una crisis del costo de vida sin precedentes y que no creía que el público del Reino Unido estuviese particularmente interesado en que el dinero de sus contribuyentes se destinase a un desfile por la Royal Mile
de Edimburgo, que era una actitud insensible, que por supuesto que la gente podría disfrutarlo si eso es lo que quiere hacer, pero las protestas por su propia naturaleza son disruptivas. Si algo bueno está sacando la monarquía británica de su convulso momento es su creciente popularidad, y es que esto parece bastante curioso, pero han crecido. Le está pasando al rey Carlos III y también a la princesa Kate Middleton. Están unidos en esas respectivas luchas contra el cáncer, pero mientras tanto, a casi 9.000 kilómetros de distancia, permanecen tres sombras. La otra exuberante Meghan Markle, en ese inédito perfil anónimo que tiene desconcertados a los seguidores de la realeza, y es que hace ya 4 largos años que Harry y Meghan se marcharon a California, querían vivir una vida de celebrities, despojada de todas las exigencias a las que obligaba el linaje real, lejos de la lluvia y de los tabloides británicos. Un regreso al hogar en el que Meghan disfrutaba de verdad de ese sol, la alfombra roja y las fiestas con actores o deportistas. En Montecito encontraron ese lugar al que edificar su nueva felicidad junto con sus 2 hijos, y allí montaron sus empresas y sus nuevas agendas muy alejadas de las restricciones reales y más cercanas al oropel del espectáculo. Pero parece ser que algo ha cambiado en Meghan Markle. Meghan no aparece en público desde abril, mientras desde Gran Bretaña le llegan noticias de todo tipo. Thomas Markle, su padre, pide misericordia y ver a sus nietos. Lo mismo solicita Carlos III, y mientras tanto, Kate Middleton, la enemiga, entre comillas, de Meghan, centra su atención casi planetaria con la especulación de su próxima aparición, que decían que podría ser en el Wimbledon. El último fue el Trooping, en que marcó un punto efervescente de su popularidad al romper meses de reclusión para aparecer ante los fans como un ave fénix. Esas visibles consecuencias de su tratamiento no generaron más que afectos y ternura, y ahora toda Gran Bretaña suena con verla repartiendo trofeos en la final del Wimbledon. Mientras tanto, Meghan Markle actualmente permanece fuera del foco, y solo una anécdota convertida de inmediato en una afrenta permitió sacar a relucir su nombre de nuevo. Fue precisamente en la reaparición en el Trooping de color de Kate Middleton, en el momento menos oportuno. Uno de los amigos más cercanos a los Sussex, el jugador de polo Nacho Figueiras, compartía a través de sus redes sociales una mermelada de frambuesa que le había enviado Meghan Markle de su propia marca. Tabloides y pueblo lo entendieron como una burda operación de marketing, en un momento en el que todos los ojos estaban puestos en Catherine y su aparición pública. Ella ni confirmaba ni desmentía, hubo silencio en todo este tiempo, y es que Meghan no emitió ningún solo mensaje de apoyo a la princesa de Gales. Tampoco es el mejor momento para la popularidad para su marido, en este caso del príncipe Harry. Lo último ha sido un polémico premio que han otorgado y que se concede anualmente a las figuras relevantes de las diferentes disciplinas deportivas, que generaba un impacto positivo en mucha gente. Lo último que ha salido en prensa tampoco ayuda precisamente a mejorar la popularidad de la pareja de los Sussex. Según informan diversos medios estadounidenses, Meghan Markle estaría buscando un retiro vacacional en una isla remota. El príncipe Harry y sus hijos Archie y Lilibet estarían pensando también pasar esas vacaciones en la intimidad y alejado de los ruidos mediáticos. Nos preguntamos, ¿más anonimato todavía? Esta información coincide con otra realizada en G-Mirror por el biógrafo real Tom King, quien afirma que el príncipe Harry estaría encontrando los días largos y solitarios en su vida con su esposa, mientras que Meghan estaría en su entorno natural. Al tiempo se preguntaba hacía cuánto tiempo no aparecían juntos en algún sitio. Y es que según estas fuentes, el hijo pequeño de Diana de Gales querría normalizar esta situación con su familia, pero no encontraba cómo hacerlo. La cuestión es bien sabida que Meghan se negaba en redondo a volver a Londres. Sin embargo, tenemos otra gran amenaza de dimensiones cósmicas que podrían estar dibujándose en el horizonte con una insospechada aparición estelar de un actor secundario con el que nadie contaba, como si se abriera una puerta en una de estas sitcoms que solía protagonizar Meghan Markle. Y es que tenemos la aparición que responde al nombre de Donald Trump. El excéntrico magnate lucha ahora por regresar al sillón presidencial de la Casa Blanca, y esto podría traerle graves consecuencias al príncipe Harry y Meghan Markle, por extensión evidentemente al matrimonio de los Sussex. Ya lo advirtió Donald Trump en su día: si regresaba al poder, su administración revisaría con lupa el estatus de residente de Harry.
debido a las confesiones sobre consumo de sustancias que suscribía en sus memorias Esper, algo a lo que no hizo referencia en su solicitud de residencia y que es de obligado cumplimiento para tener la visa en el país. Si Harry fuera deportado, nos preguntamos aquí si regresaría a Gran Bretaña y en qué condición lo haría, y más importante, ¿volvería de la mano de Meghan Markle? Por otra parte, también el historiador Hugo Vickers se reflexionó sobre las oportunidades perdidas tras la decisión de Harry de deshacerse de sus deberes reales. También nos preguntábamos hace unas semanas si el príncipe Harry iba a regresar o no a la familia real de forma permanente. De hecho, hubo algunas exclusivas que lo habrían dicho en algunos de los tabloides británicos más importantes. Lo que dicen los historiadores, el historiador Hugo Vickers, el biógrafo real Hugo Vickers, le preguntaron dónde estarían Harry y Meghan dentro de 10 años. Y en este caso dio una clave bastante importante, diciendo: el príncipe Harry sí va a regresar a la familia real británica de forma permanente, pero vendrá solo. Dentro de 10 años se habría dicho que llegaría a casa muy agradable para el duque de Sussex, diciendo: creo que volverá a casa. Si vuelve será muy agradable para él porque no tendrá muchas ganas de volver a Estados Unidos. Creo que está bastante enfadado. Luego le preguntaron si creía que Harry regresaría solo al Reino Unido y él dijo que sí. Creo que vendrá solo. El rey, como ya habían dicho antes, le había dejado la puerta abierta para que no lo haga. Y lo está haciendo también antes, que parecía tan feliz, y es que normalmente uno es feliz cuando cumple con su deber, y lo hace por otras personas y otras que aporta a su vida. El biógrafo real reflexionaba un poco sobre todo lo que debería haber sucedido si Harry y Meghan no hubiesen abandonado sus deberes reales. Comentaban que el Brexit había sido muy desafortunado, ya que la difunta reina le había dado a Harry y Meghan toda la Commonwealth para explorar, y se les había pedido a William y Catherine que se encargaran de los deberes locales. El comentarista real señalaba que el trabajo previo de Meghan en la Commonwealth había hecho que la oferta de la reina pareciera ideal, pero no fue suficiente para ellos, lo que había encontrado como muy triste. Lamentaba que lo que podía haber sido maravilloso no había resultado como esperaban. En enero del 2020, Harry y Meghan anunciaron en Instagram su plan de retirarse como miembros de alto rango de la familia real. Decidieron dividir su tiempo entre UK y Norteamérica, volverse económicamente independientes y representar a la monarquía solo de manera limitada. Una decisión que se tituló como Mexit, que combinaba las palabras de Meghan y Exit. El término se difundió rápidamente a nivel mundial en los medios tradicionales y en las redes sociales, lo que dio lugar a varios memes en internet, por supuesto, y algunos productos relacionados con el Mexit. Obviamente aún al día de hoy se sigue hablando de lo que sería esta salida de Harry y Meghan, y por supuesto ahora todas las cosas que se comentan de si va a volver, de si no, si va a reaparecer en Reino Unido en algún momento, cosa que parece bastante complicada en estos momentos. Ha habido reuniones en los últimos meses de las cuales muchas personas decían que parecía bastante importante para la vuelta o no de Harry y Meghan. Por otra parte, el Daily Mirror está poniendo que el príncipe, la fuente incluso añadía que se había acabado para ellos en el Reino Unido, que si querían una residencia en UK tendrían que comprarla de forma privada. Todo esto luego de que en junio del año 2023 Harry y Meghan finalmente devolvían las llaves de Frogmore y las posesiones restantes de la pareja habían sido enviadas a California. En declaraciones exclusivas a Daily Mirror, este experto real y autor llamado Tom King, que sabemos que hace muchos libros y está absolutamente todos los medios del Reino Unido, decía que Harry estaba absolutamente furioso por haber sido desalojado de ese lugar. Sentía que su padre no tenía derecho a hacerlo y que era puramente vengativo. Continuaba diciendo que Harry no podía ver que elegir dejar de ser un miembro de la realeza en activo, que significaría inevitablemente ser privado de su residencia real. Y el duque de Sussex lo había tomado como un rechazo muy cruel por parte de su padre Carlos III. Tom King, que vemos que está en muchos medios colocando este tipo de cuestiones sobre Harry y Meghan. La otra vez habíamos visto que estaban hablando de una supuesta reconciliación
con los príncipes de Gales y los duques de Sussex porque quería un mocoso mimado, pero Harry se veía a sí mismo como la eterna víctima. El Daily Mirror, como vemos, está colocando estos cebos, por así decirlo, sobre el príncipe Harry y hablando con ese experto real, Tom King. Por otro lado, también tenemos muchas polémicas con Omid Scobie, no saliéndonos de todo el espacio de los Sussex, porque este señor de Omid Scobie ya sabemos todos cómo es, ¿no? Siempre coloca, más que nada porque el experto real Omid Scobie, que sabemos que es de la Sussex Squad, ¿no? Está entrometido un poco por ahí. De hecho, Meghan Markle me parece que tuvo que llegar a admitir que fuentes cercanas a ellas habían llegado a intervenir en su libro, pues está colocando un artículo en un medio de comunicación del Reino Unido no muy popular, evidentemente, en el cual están diciendo que el secretario de gabinete Simon Case, del cual habíamos hablado ya en anteriores vídeos, pues esta persona que al parecer habría hecho como una brecha muy grande, incluso más de la que tenían ya, entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex. Este señor secretario habría sido también uno de los causantes de los que habría ampliado esa gran brecha entre las dos squads. The monarchy as we know it, i.e. the monarchy that the Queen was at the head of for 70 years, is at stake. I think there are so many issues, so many unanswered problems, so many things that within the UK we've only just started to talk about because we feel comfortable now having those conversations about. El secretario de gabinete Simon Case había promovido al príncipe William como rey en espera a expensas de Harry, dañando irreparablemente la relación de los hermanos. Esto afirmaba Omid Scobie en un artículo que él había creado para E! News, diciendo que, bueno, que acusaba al funcionario de mayor rango del Reino Unido de intentar socavar al príncipe Harry y a Meghan Markle al filtrar historias desfavorables sobre ellos. Scobie afirmaba que cuando Case fue nombrado secretario privado de William ya por el año 2018, vio la oportunidad de utilizar la astucia de relaciones públicas para ampliar muchas grietas que ya aparecían en la relación de los hermanos del heredero al trono. Es que hablando de desde Los Ángeles, antes de la publicación de ese controvertido libro de Endgame, Scobie había dicho ya hace tiempo que Case fue acusado de cambiar el nombre de William en ese momento en los periódicos, que llamaron a William trabajador y holgazán y que fueron bastante crueles con él. La forma en que lo hizo fue un detonante para que Harry y Meghan se pelearan bastante con la institución. Case repuso a William como el heredero, el adulto responsable en la sala, eligiendo a Harry como el sobrante, como el descarriado, el hermano egoísta con una agenda en competencia. El autor incluso afirma que Case aprovechó la relación de los medios sobre el uso del jet privado de Sir Elton John por parte de Harry y Meghan para promocionar una historia de que William y Kate abordaron un vuelo Flybe con un presupuesto de 73 libras desde Norwich a Aberdeen para un viaje a Balmoral. Montaje publicitario premeditado, y todo esto que había sido obra de Case. Todo esto lo estaba afirmando Omid Scobie, como os estoy contando y relatando todas las cosas y artimañas de un poco de prensa que había utilizado lo que serían los príncipes de Gales, en esta ocasión el príncipe William. Este señor Omid Scobie tiene muy buena información cercana a lo que son los duques de Sussex. Esto lo sabemos básicamente porque el señor Scobie, pues en su momento con ese libro, tuvo que llegar a decir que las fuentes cercanas o que le habían dado, ¿no?, información para ese libro, que no eran justo los duques de Sussex, pero que sí tenían la aprobación de ellos para hablar con este señor para el libro. Evidentemente sabemos que hablaron con ellos y que se conocen obviamente para sacar todo ese libro. Más tarde también se supo que 2 aviones vacíos habían volado en nombre de Flybe 500 millas para llevar al duque y la duquesa de Cambridge, ya en aquel momento, y a sus hijos a Aberdeen en un avión de la marca Flybe.
Pero también Eastern Airways, que operaba ese vuelo, dijo que se trataba de una cuestión operativa, pero Scobie citaba a un asistente de Palacio diciendo que los duques de Cambridge parecían hipócritas, aún más grandes que la pareja que intentaba hacer aparecer. Palabras muy duras también sobre esto mismo, pero es que fuentes cercanas a William y Kate habían dicho anteriormente que no sabían que Flybe había cambiado los vuelos y no buscaban ningún trato especial. Se había contactado a la oficina del gabinete para que comenzara sobre las acusaciones de Scobie, pero no había respondido. Las acciones del señor Case, escribe Scobie también que las acciones del señor Case habían activado una cadena de eventos que habían ayudado a dañar esa relación fraternal. Cualquiera que fuera el costo humano, la campaña del señor Case resultó exitosa. William esperando ese papel de un rey en espera decisivo, y luego tenemos a Harry, que fue presentado por el palacio y a la prensa como un alma perdida de que el libro lo acusaría de plantar historias negativas sobre Harry, y es por eso que luego lo que sería en el libro, ¿no? del príncipe Harry, pues no lo nombra directamente, sino pues que dice como algunos nombres de avispa, mosca, abeja, ¿no? To be transparent in what you're working on. But I think we also wanted to have that slight distance in the couple where we were free to independently report on as much as we could. I felt to really give an objective overview of this story, you needed to leave no stone unturned. And we also wanted that ability to speak to sources close to the Cambridges and the Prince of Wales, and even those working for Her Majesty herself. And I think that if you enter that sort of area of cooperative or sort of an authorized biography, of course this is unauthorized, then you sort of are then tied to a particular narrative. And so it worked out. Scobie defendió incluso también en su libro, describió a la familia real como sorda, racista y financieramente imprudente. Un libro muy, muy polémico, de los más incluso, pero es que tenemos que atender mucho a él también, porque este señor se lleva mucho con los duques de Sussex, o es lo que parece, por las informaciones que da y por las fuentes que nombra, y que ese libro pues no se puede comprar, ¿no? Cualquiera lo puede adquirir en sus plataformas como Amazon, por ejemplo. Como os digo, en el libro negó ser portavoz de Meghan, aun así que la describía como la duquesa de Sussex, como miembro real activo en aquel momento, que no estaba ocultando ninguna cintas de audio, ¿no? Ciertas cosas. Dijo, no soy amigo y nunca he sido amigo de ellos. Esto afirmaba el autor. Dijo que conoció a Meghan por primera vez en el año 2015 y que decía que ella lo había llamado por teléfono en el año 2018 para preguntarle sobre su salud mental cuando fue acusado en línea. Todo esto en aquel momento, y que había construido relaciones con equipos a su alrededor, pero que no eran amigos. Al parecer Scobie, ya de más de 40 años, era lo suficientemente cercano a los Sussex como para describir que Meghan y el rey Carlos habían discutido en cartas privadas, incluso que figuraban ser reales. Según se habían cuestionado el color de piel del bebé de Archie, una acusación explosiva hecha durante aquella entrevista de Harry y Meghan con Oprah, que nunca se supo para quién era. Se llegó a decir Isabel, se llegó a decir Carlos, se llegó a decir Kate, incluso que eran personas que eran algunos secretarios, que luego Harry pues sería estos secretarios de palacio que antes os estaba indicando, ¿no? De la reina Isabel II o de Carlos III. Hay que recordar que 2 días después de la entrevista, en marzo del año 2021, la famosa entrevista con Winfrey, el Palacio de Buckingham emitía un comunicado en nombre de la difunta reina Isabel II y había dicho que las cuestiones planteadas, en particular la de la raza, eran preocupantes, y añadía que aunque algunos recuerdos podían variar, se tomaban muy en serio y la familia los abordaría en privado. Entonces, ¿quién fue el que se dijo que había expresado preocupaciones sobre el color de piel de Archie? Por razones legales, Omid Scobie decía que no podía nombrar a las personas que podían llegar a ser esos dos culpables, pero los detalles de la conversación estaban en las cartas intercambiadas entre Meghan y Carlos III. Esos detalles y los nombres de quiénes eran esas dos personas. Parece ser que en aquel momento, y según revelan distintas fuentes, que hubo un diálogo bastante grande y que luego acordaron dejarlo de lado. Puede que no estuvieran de acuerdo en todo, pero que Carlos estaba bastante horrorizado al saber que
que si era así como se sentía Meghan. El libro afirma que mientras los Sussex volvían a hablar con el rey Carlos, William y Harry seguían creciendo aparte tras las acusaciones contenidas en las memorias del duque. Harry se había acercado a William a través de un amigo en común para ver si había algún tipo de posibilidad de tener una conversación y fue completamente rechazado. Esto es lo que se está comentando, bueno, lo que había comentado Omid Scobie en aquel momento, la primera intención de acercamiento de Harry a William para llegar a conversar sobre todo lo que había pasado, ¿no? Ese sería como el estado de la relación, si bien las cosas parece ser que ha mejorado ligeramente con Carlos III, pero lamentablemente no fue el caso con William. Ahora sabemos que existe una gran rivalidad entre el rey Carlos y el príncipe William. Scobie, que hay unas artimañas y distintos expertos reales con fuentes muy grandes, podríamos llegar a decir, que dicen que el rey Carlos sería un rey puente. Esto es tremendo, ¿no? Aquí se demuestra que sería incapaz de impulsar también un tipo de cambio radical que se necesitaba para la corona, y que podría ser que William estaba ansioso por tener la oportunidad de hacer eso, de ser el cambio generacional y ser el cambio de la corona de la reina Isabel, que aún parece que sigue vigente aún a día de hoy, después de su fallecimiento. Parece que aún sigue siendo la corona de Isabel II, pero en este caso William, que estaba ansioso por tener eso, por tener su corona. Y como sabemos, el Palacio de Kensington y el Palacio de Buckingham se negó a comentar sobre cualquiera de estas afirmaciones que hizo el señor Scobie. Como os estoy comentando por aquí, que hacía un artículo hace muy poco, ¿no?, para E-News, un medio del Reino Unido, en el cual pues decía eso, ¿no?, que el señor Simon Case, que había hecho agrandarse mucho más la brecha entre las dos squads, ¿no?, entre los príncipes de Gales y entre los duques de Sussex. Muchísimas gracias como siempre por seguir cada uno de nuestros vídeos. No olvidéis el like para que pueda y que continúe sacando cada noche un reportaje distinto sobre este tema de los Royal. Nos vemos mañana con más. También suscribiros al canal con la campana para buenísimas noches a todos y nos vemos mañana con el siguiente vídeo.